lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. De esa miel no comen las hormigas. Bien, ¿cómo están? Elegí este fragmento famoso de la canción Un poco de amor francés de Los Redondos para hablar sobre una de las primeras escuelas, de unos primeros pensadores en realidad que vamos a tocar en estas primeras clases, que es Epicuro. Vamos a ver dos escuelas iniciales. Epicuro es una y los estoicos es la otra. En este video vamos a ver el primero. Epicuro es un pensador griego, aproximadamente del siglo IV a.C., que funda una escuela, la denominada escuela jardín o escuela, se le dice escuela jardín, escuela barra jardín. Es una, en realidad era su propia casa y él acogía, por así decirlo, ¿no? Llamaba e invitaba a estudiantes no solo a filosofar con él, sino a vivir con él. Un modo de vida muy austero, por eso elegí ese fragmento, ¿no? El del lujo es vulgaridad, ¿no? Epicuro llevaba un modo de vida muy austero, se vestía con ropa muy modesta y generalmente no le interesaba que estuviera impecable, comía lo justo y lo necesario, no tenía grandes lujos en su casa ni en su vida, tenía una casa con un gran patio y nada más. Por lo tanto, quienes se quedaban con él generalmente terminaban siendo sus amigos también, y vamos después a ver por qué eso es importante. Epicuro tiene un principio fundamental en su ética, que es el principio del placer. Para Epicuro, el placer es el principio y el fin de toda vida feliz y toda vida que se considere digna. Por lo tanto, lo que en realidad Epicuro va a decir es que todas las personas tienen que buscar sus momentos de placer a lo largo de su vida y encontrar el placer no en tener cosas, no en el honor o en la búsqueda de grandeza, porque para él esas cosas eran muy efímeras, causaban muchísimo placer y muchísima felicidad, eran como grandes explosiones, pero que en realidad después eran imposibles de sostenerse. En ese sentido, lo que va a decir Epicuro es que la primera idea es tratar de evitar los momentos de dolor. Es decir, para tener una vida placentera, además de buscar los momentos de placer, hay que tratar de evitar los momentos de dolor. A eso Epicuro, digamos, le encuentra un sentido muy importante, que es evitar los momentos de dolor significa que yo después no tengo que buscar grandes momentos de placer, ¿sí? Para los momentos de placer, Epicuro va a decir que son necesarias tres cosas, o para calificar un momento placentero son necesarias tres cosas. El estado del sujeto previo, es decir, de dónde vengo yo, cómo vengo, si vengo de momentos de dolor, si no es así. La cantidad de placer, por así decirlo, que voy a recibir, y la calidad, ¿no? Algo así, él lo hace una analogía con el alimento que recibe el cuerpo, ¿no? Si yo vengo muy hambriento y muy sediento, probablemente cualquier plato de comida que coma y cualquier bebida que beba me van a causar el placer de saciarme. Ahora, si yo no soy una persona que no paso ni hambre ni sed, ¿sí? Seguramente cuando vaya a comer voy a tener, voy a ser mucho más crítico con eso que coma. Y esto es lo que dice Epicuro, ¿no? Esta es la analogía. Si yo evito momentos de dolor, me evito tener que estar aún muy sediento y muy hambriento. Y por lo tanto, necesito en menor cantidad, pero en mejor calidad, el alimento de los momentos de placer. ¿Cómo podemos, va a decir Epicuro, discernir estos momentos? ¿Cómo podemos entender estos momentos? A través de la razón.
La racionalidad nos va a permitir tener la prudencia, analizar el momento y por sobre todo poner ese racionamiento al servicio de esos momentos de placer. No se subordina uno al otro, sino que juntos es como hacen diríamos, esta vida digna y esta vida feliz. En ese momento, cuando yo puedo poner la razón al servicio del placer y el placer al servicio de la razón, en donde el placer excesivo no se transforma en una especie de vida derrochada o una vida viciada, por así decirlo, en ese momento es donde Epicuro dice, ahí aparece la ataraxia. La ataraxia es un concepto que, para traducirlo a nosotros y a nosotras, es la capacidad de autonomía o autosuficiencia que tiene un sujeto para poder ver estos momentos de placer y de dolor, racionalizarlos y pensarlos. Me gustaría hablar de dos elementos que ustedes también después van a tener en el texto. Esto va a estar en el texto. Y hay dos elementos que me gusta hablar para explicar de Epicuro. El primero es los temores. Que él dice, bueno, a ver, ¿cuáles son esos grandes temores de los cuales no podemos evitar? ¿Sí? Dice, bueno, ¿cuáles serían los dolores inevitables? Bueno, esos temores que no podemos evitar nunca. Y el otro elemento es el elemento de la amistad. Arrancamos por los temores. En el caso de los temores, ustedes en el texto van a tener los 4 temores de Epicuro, ¿sí? Que son la muerte, la naturaleza, los dioses y el futuro. Ahí me gusta hablar del primero y el último que nombré, de la muerte y de el futuro, porque me parece que son interesantes para pensarlos en el aquí y en el ahora, en nuestro contexto. La muerte, dice Epicuro, es inevitable y por lo tanto cada vez que pensamos en la muerte nos remite al dolor, nos remite a una angustia, nos remite a vernos como sujetos finitos y que por lo tanto en algún momento vamos a perecer. Ahí dice Epicuro, en ese momento de dolor, justamente esto, caemos en un momento de dolor y por lo tanto necesitamos luego algún cierto momento de placer. Epicuro dice, hay que tratar de resolver esto racionalmente. La resolución de Epicuro es la siguiente. Cuando nosotros estamos vivos, la muerte no nos alcanza. Y cuando estamos muertos, ya no estamos en este plano para percibir nuestra muerte. Por lo tanto, dicen, en realidad, Epicuro, nuestro temor, no es a la muerte en sí, sino es a una muerte que nos cause dolor. Que puede ser dolor físico o dolor mental, por así decirlo. Sí, cuando en realidad, dice, la muerte al ser algo natural no nos desalienta. Lo que nos desalienta es que esa muerte llegue con sufrimiento, llegue con dolor. Vieron que, un ejemplo, vieron que a veces cuando las personas, sobre todo cuando hay personas por ejemplo muy ancianas y no sé, y fallecen, mueren mientras están durmiendo, generalmente no es un motivo de alegría, pero generalmente se dice, bueno, qué suerte, ¿no? O gracias a Dios murió sin sufrir, ¿no? Ahí está el dolor, ¿no? Del cual habla Epicuro. Ese dolor no a la muerte en sí, sino a la muerte dolorosa o sufrida, tanto para quien la está padeciendo como para quienes lo rodean. Y el otro temor es el temor al futuro. De vuelta a lo incierto. La muerte también es incierta, porque aparte de la muerte no sabemos cuándo va a llegar. El futuro también es incierto, dice Epicuro. Ahí hay una incertidumbre muy grande, que es no saber qué nos depara el futuro. Nosotros podemos luchar con todas nuestras fuerzas, dice él, por llevar una vida digna, una vida feliz, una vida placentera. Pero no depende solo de nosotros y de nosotras saber o estimar qué es lo que nos puede pasar de acá a un año, de acá a 15 días o de acá a 15 años. ¿Sí? Sí, son experiencias, son momentos en donde vamos viviendo, donde pensamos en el futuro y nos duele no tener la certeza de que el futuro que imaginamos y por el cual vivimos va a llegar en algún momento. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. ¿Sí? Estos tiempos de pandemia de repente
nos pone en una situación de incertidumbre total respecto al futuro. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a terminar, qué va a pasar, y por sobre todas las cosas, incluso hasta estamos mucho más indefensos, nos sentimos mucho más indefensos e indefensas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar encerrados. Es decir, nuestro accionar no va a modificar. Nuestro accionar tiene que ser un accionar inmóvil, lo cual muchas veces nos cuesta un montón. Y por último, el elemento de la amistad. Y ahí es donde está el elemento antropológico de Epicuro, ¿no? La idea de la otredad, el otro, la otra. ¿Sí? Epicuro, la amistad es la causante de felicidad, la causante de placer. ¿Sí? Tener amistad es tener alguien detrás que nos cause placer y que nos lleve a una vida feliz. ¿Por qué la amistad? En primer lugar, porque es la certeza de que alguien nos quiere, por así decirlo, ¿no? De que hay personas que nos quieren sin el vínculo de la sangre. Para Epicuro, el vínculo de la sangre es un vínculo que obliga a querer, pero no es un querimiento, pero puede no ser un querer sincero. Por lo tanto, dice Epicuro, el querer de la amistad, el amor de la amistad, ¿sí? El amor de un amigo, de una amiga, que lo que hay detrás es un amor sincero. Y Epicuro dice es causante de placer, porque nos va a causar placer, pero también nos puede causar dolor. Eso significa que ambos elementos van a estar interrelacionados. Se me escapó el capuchón. Espero que esto se haya entendido. Estos son algunos elementos fundamentales para entender a Epicuro y para leer el texto que ustedes van a tener. El próximo video va la escuela de los estoicos.